Título: La viuda aislada, donde nacían niños en silencio, hasta que uno desapareció. Sierra Andina, 1892. Premisa: en 1892, en un remoto valle de la Sierra Andina, en Perú, la pequeña aldea de San Lorenzo se encontraba sumida en una profunda crisis social y económica. La llegada de epidemias letales y la explotación minera habían diezmado la población, dejando a las mujeres, especialmente a las embarazadas, en un estado de vulnerabilidad extrema. En este contexto, la figura de doña Emilia Paredes, una partera venerada y temida, se convirtió en el pilar de la comunidad, conocida por su habilidad de traer al mundo a los más frágiles entre los seres humanos, los recién nacidos. Sin embargo, la extraña capacidad de doña Emilia para facilitar partos silenciosos, en los que los bebés nacían sin gritar, generaba tanto admiración como desconfianza. El descubrimiento perturbador ocurrió cuando, tras el nacimiento de un niño que no emitió un solo llanto, la madre, doña Teresa, desapareció en circunstancias misteriosas. Este evento desencadenó una serie de rumores sobre la verdadera naturaleza de doña Emilia. Los pobladores comenzaron a murmurar sobre rituales oscuros y pactos con fuerzas sobrenaturales, alimentados por la existencia de un antiguo diario encontrado en la casa de la partera, que contenía referencias a antiguas leyendas andinas y a la invocación de espíritus protectores. Los personajes centrales incluyen a doña Emilia Paredes, cuya motivación por salvaguardar la vida en la aldea es eclipsada por su oscuro secreto. Doña Teresa, cuya desaparición se convierte en el catalizador del horror. Y el joven médico local, Andrés Salazar, que busca descubrir la verdad tras el silencio de los recién nacidos. A medida que se desarrolla la historia, el misterio de las desapariciones de las mujeres y los niños en San Lorenzo se convierte en un laberinto de horror psicológico, donde el eco de los llantos perdidos reverbera en la mente de los sobrevivientes, y la línea entre la vida y la muerte se desdibuja. Documentos históricos ficticios, como cartas de los pobladores y registros de partos, se entrelazan con la narrativa, otorgando un aire de veracidad a los oscuros eventos que acechan a la aldea. Roteiro completo. En la remota aldea de San Lorenzo, enclavada en un profundo valle de la Sierra Andina, el aire se tornaba denso y pesado, impregnado de un extraño silencio que envolvía a sus habitantes. Era 1892, un año marcado por la desgracia y el sufrimiento. La epidemia de fiebre amarilla había barrido la población, llevándose consigo a hombres y mujeres, dejando a las familias desoladas. La explotación minera, que prometía riquezas, había traído consigo no solo la pobreza, sino también la desconfianza entre los pobladores. En este ambiente de desesperanza, la figura de doña Emilia Paredes emergía como un faro para aquellos que aún creían en la vida, especialmente para las mujeres, que, en su estado más vulnerable, buscaban su ayuda en el momento más crucial, el parto. Doña Emilia era conocida por su habilidad casi sobrenatural para ayudar a las mujeres a traer al mundo a sus hijos. Sin embargo, había un detalle perturbador que la acompañaba. Los bebés que nacían bajo su atenta mirada a menudo llegaban al mundo en un silencio inquietante, sin los llantos que normalmente acompañan a la llegada de una nueva vida.
Este fenómeno había generado tanto admiración como recelo entre los aldeanos, quienes murmuraban en voz baja sobre la misteriosa partera, especulando sobre los métodos que utilizaba y los secretos que guardaba. Mientras algunos la veneraban como un ángel de la guarda, otros la veían como una figura oscura, capaz de invocar fuerzas más allá de la comprensión humana. La vida en San Lorenzo continuaba su curso, marcado por la rutina de los que quedaban. Las calles de tierra, rodeadas de casas de adobe y techadas de paja, eran testigos del día a día de sus habitantes. Los niños jugaban con los pocos juguetes que habían sobrevivido a la epidemia, mientras que las mujeres se reunían en la plaza, compartiendo historias y preocupaciones. Fue en uno de esos días cuando doña Teresa, una madre de 3 hijos, llegó a la casa de doña Emilia con un brillo de desesperación en los ojos. Su embarazo había sido complicado y sus experiencias previas llenas de sufrimiento. Sin embargo, había escuchado los rumores sobre la partera y su habilidad para garantizar partos sin complicaciones, y se aferraba a esa esperanza. El día del parto llegó, y el ambiente en casa de doña Emilia era tenso. La luz de la tarde se filtraba a través de las rendijas de la puerta, creando un juego de sombras que se movían como espectros en las paredes. Doña Emilia, con su cabello canoso recogido en un moño, trabajaba con una calma que contrastaba con la angustia de doña Teresa. Cuando el niño finalmente nació, el silencio que lo acompañó fue abrumador. Doña Emilia lo tomó en sus brazos y una sensación de inquietud recorrió la habitación. La madre, aún exhausta, miró a la partera con una mezcla de gratitud y temor. Sin embargo, el alivio fue efímero. Al buscar a su madre, doña Teresa desapareció en la misma noche, como un susurro llevado por el viento. La noticia de la desaparición de doña Teresa se esparció como pólvora en la aldea. Los murmullos se intensificaron mientras los aldeanos comenzaban a cuestionar la verdadera naturaleza de doña Emilia. ¿Era realmente una partera bendecida por los dioses? ¿O había hecho un pacto oscuro cuya consecuencia era la desaparición de mujeres y niños? Algunos recordaron leyendas antiguas, historias contadas por los ancianos sobre espíritus protectores que exigían sacrificios a cambio de protección. La atmósfera en San Lorenzo se tornó tensa, y la figura de doña Emilia se convirtió en el centro de una tormenta de rumores, miedo y sospechas. Mientras tanto, el joven médico local, Andrés Salazar, observaba desde la distancia. A sus 28 años, había llegado a la aldea con la esperanza de ayudar a las personas que sufrían, pero ahora se encontraba atrapado en un torbellino de supersticiones y temores. Decidido a descubrir la verdad detrás del silencio en los partos y la desaparición de doña Teresa, comenzó a investigar. Recogió testimonios de los aldeanos, anotando cada susurro y cada mirada de desconfianza. En su búsqueda, encontró un viejo diario escondido en la casa de doña Emilia, un libro desgastado que contenía referencias a rituales antiguos y a la invocación de espíritus. Las páginas amarillentas revelaban un mundo de creencias y prácticas que desafiaban la lógica, y a medida que leía, una sensación de inquietud se apoderó de él. El diario hablaba de una antigua deidad andina, un espíritu que se decía podía traer vida o muerte. A medida que la historia se desenrollaba, Andrés se dio cuenta de que las desapariciones no eran un mero producto de la superstición, sino parte de un patrón oscuro
que había estado consumiendo a la aldea durante años. Las mujeres que acudían a doña Emilia en busca de ayuda parecían desvanecerse, dejando detrás de sí solo el eco de sus llantos perdidos. La conexión entre las desapariciones y la partera se volvía cada vez más evidente, y el médico se encontró en una encrucijada, debatiéndose entre revelar la verdad y proteger a la comunidad de un miedo que podría ser peor que la misma realidad. Mientras sus investigaciones avanzaban, Andrés se encontró con un grupo de mujeres en la plaza. Sus rostros estaban marcados por la preocupación y sus murmullos se mezclaban con el viento. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo una de ellas, doña Clara, con voz temblorosa. «La desaparición de doña Teresa no puede ser en vano. Debemos confrontar a doña Emilia y exigir respuestas». La determinación en sus ojos era palpable, y Andrés sintió que había llegado el momento de actuar. La confrontación tuvo lugar en la casa de doña Emilia, un lugar que antes había sido símbolo de esperanza, pero que ahora estaba rodeado de una atmósfera amenazante. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, Andrés y un grupo de mujeres se presentaron en su puerta. La partera, al abrir, los miró con una calma que parecía desentonar con la tensión en el aire. «¿Qué desean?», preguntó, su voz suave como el murmullo de un arroyo. «Venimos a preguntar por doña Teresa», respondió Andrés, su voz firme a pesar del miedo que lo invadía. «Desapareció después de dar a luz y necesitamos respuestas». Las mujeres, detrás de él, asintieron, sus miradas fijas en doña Emilia, buscando una señal de culpabilidad. Doña Emilia sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. «La muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, querido médico. A veces, lo que parece ser una pérdida es en realidad una liberación». Sus palabras resonaron en el aire y un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. Había algo en la manera en que hablaba, una sabiduría inquietante que desafiaba la lógica. Las mujeres comenzaron a interrogarla, disparando preguntas sobre los partos silenciosos y la desaparición de doña Teresa. Sin embargo, las respuestas de doña Emilia eran evasivas, entrelazadas con leyendas y mitos que solo alimentaban sus temores. A veces, los espíritus eligen a quién llevarse. «Yo solo soy la mediadora», decía, mientras sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. A medida que la conversación se tornaba más intensa, Andrés sintió que el aire se volvía más pesado. Un murmullo bajo comenzó a llenar el espacio, un sonido que parecía surgir de las paredes mismas. Era como si los ecos de los llantos perdidos comenzaran a resonar en la habitación. Las mujeres, asustadas, comenzaron a retroceder y doña Emilia, con una sonrisa enigmática, se acercó a Andrés. «A veces, querido médico, el silencio es más poderoso que un grito». Desconcertado, Andrés se dio cuenta de que había algo más en juego. Había una conexión entre doña Emilia y las desapariciones que iba más allá de lo que podía comprender. Mientras se alejaba, sintió que la mirada de la partera lo seguía, un peso en su espalda que parecía cargar con una historia que estaba a punto de desvelarse. Durante las semanas siguientes, la atmósfera en San Lorenzo se tornó cada vez más opresiva. Las mujeres compartían sus temores en susurros y las miradas de desconfianza hacia doña Emilia se hicieron más evidentes. Andrés continuó su investigación buscando más pistas sobre el oscuro legado de la partera. Una noche, mientras revisaba una serie de cartas entre aldeanos,
encontró un testimonio perturbador de un hombre que había sido desplazado por la minería. Hablaba de rituales extraños que tenían lugar en la casa de doña Emilia, donde se decía que las mujeres desaparecidas eran vistas por última vez. El relato describía una ceremonia en la que las mujeres se ofrecían a la partera para asegurar partos exitosos, una especie de pacto que prometía protección a cambio de algo más valioso, su libertad. La revelación lo golpeó como un rayo. Era posible que las desapariciones fueran el resultado de un oscuro intercambio, un sacrificio ofrecido en silencio a cambio de la vida de los recién nacidos. Decidido a confrontar a doña Emilia una vez más, Andrés se dirigió a su casa al caer la noche. La luna llena iluminaba el camino, y el silencio de la aldea era casi ensordecedor. Al llegar, el aire se sentía cargado, como si la noche misma estuviera a la espera de algo. Llamó a la puerta y fue recibido por doña Emilia, que lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Vine a hablarte sobre las mujeres que han desaparecido», comenzó Andrés, su voz tensa. «He encontrado testimonios que sugieren que hay algo más oscuro detrás de tus partos silenciosos». Doña Emilia lo miró fijamente y su expresión cambió de sorpresa a una calma inquietante. «¿Y qué piensas hacer al respecto, médico? El miedo y la superstición son poderosos, pero la verdad puede ser más aterradora». El diálogo se tornó en una especie de danza entre el miedo y la curiosidad, donde cada palabra parecía desvelar un nuevo nivel de horror. «¿Es cierto que haces pactos con fuerzas que no comprendo?», preguntó Andrés, sintiendo que cada palabra lo acercaba a un abismo del que no podría escapar. «¿Qué les haces a las mujeres que desaparecen?». Doña Emilia sonrió, un gesto que no alcanzaba a ocultar la tristeza en sus ojos. «No les hago daño, joven. Les ofrezco lo que necesitan. A veces, en este mundo cruel, el sacrificio es la única forma de hallar la redención». Las palabras resonaron en la oscuridad y Andrés sintió una ola de horror recorrerlo. Se dio cuenta de que había algo ineludible en las acciones de doña Emilia, un ciclo de vida y muerte que se repetía en la aldea, un eco de antiguas creencias que habían sido olvidadas por la civilización moderna. La tensión se intensificó y Andrés comprendió que no podía dejar que esto continuara. Sin embargo, cuando se volvió hacia la puerta, notó que algo se movía en la sombra detrás de doña Emilia. Un niño, no mayor de 5 años, apareció en la penumbra, mirando con ojos grandes y asustados. «Mamá», dijo en un susurro, y el corazón de Andrés se detuvo por un instante. El niño no debería estar allí. Se dio cuenta de que era uno de los bebés que habían nacido en silencio, uno de los que habían desaparecido en la oscuridad. El horror se apoderó de él mientras comprendía que las desapariciones no eran accidentes, sino parte de un ciclo macabro. Las mujeres ofrecían a sus hijos en silencio y doña Emilia los mantenía en un estado de vida intermedia, lejos de la vista de la aldea, en un intento de preservar el equilibrio de su mundo. «¿Qué has hecho?», murmuró Andrés, sintiendo cómo el frío recorrió su espalda. Doña Emilia, con una calma escalofriante, respondió: «He hecho lo que era necesario para salvar a esta aldea. Los espíritus exigen su parte y yo cumplo con mi deber como partera». Andrés se dio cuenta de que estaba atrapado entre un dilema moral y un horror que desafiaba la lógica. Mientras el niño lo miraba con ojos de súplica, supo que debía actuar. Con un grito,
Se lanzó hacia la puerta, decidido a escapar de aquel lugar maldito. Sin embargo, al hacerlo, sintió un tirón en su corazón, una conexión con lo que había dejado atrás y con la vida que había jurado proteger. La noche se cerró a su alrededor, y mientras corría por las calles desiertas de San Lorenzo, el eco de los llantos perdidos resonaba en su mente. Se dio cuenta de que la verdad era más perturbadora de lo que había imaginado. No había héroes ni villanos, solo seres humanos atrapados en un ciclo de desesperación y sacrificio. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y Andrés comprendió que su papel en esta historia era solo un pequeño fragmento de algo mucho más grande y oscuro. Los días pasaron, y la aldea continuó en su rutina, aunque el miedo había dejado una marca imborrable en sus corazones. Las mujeres seguían dando a luz en silencio, y el eco de los llantos perdidos seguía resonando en la memoria colectiva de San Lorenzo. Doña Emilia continuaba actuando como partera, venerada y temida, mientras que Andrés, marcado por su experiencia, se adentró en un silencio que lo acompañaría para siempre. La verdad nunca salió a la luz. Las desapariciones se convirtieron en un rumor olvidado, y la figura de doña Emilia se convirtió en una leyenda. Algunos decían que todavía se podían escuchar los ecos de los partos silenciosos en las noches de luna llena, mientras otros susurraban sobre los pactos que ella había hecho con los espíritus de la montaña. La aldea siguió adelante, pero en sus corazones sabían que había un precio que pagar por cada vida traída al mundo, un precio que era mejor no mencionar en voz alta. Mientras el viento soplaba a través de las montañas, la historia de San Lorenzo continuó, un relato entrelazado con sombras y secretos, donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio, y el silencio de los recién nacidos seguía resonando en el aire, un recordatorio de que en la Sierra Andina, a veces, los ecos de lo oculto son más poderosos que los gritos de la vida. De palabras, dos nejars färre centenitueve, Gerado M. 13, 12, 2025, 01, 18, 02.